un viaje en LSD fue capaz de crear una industria valuada en billones de dólares? Esta es la historia de Kary-Mullis y el viaje revelador que fue el responsable de la invención del PCR. Antes de la pandemia por COVID-19, seguro que no tenías ni idea de qué es la técnica de PCR. Bueno, seguramente al día de hoy no tengas idea de qué es, a menos que hayas trabajado anteriormente con esta técnica. La PCR, por sus siglas en inglés Polymerase Chain Reaction o reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica que permite obtener millones de secuencias muy específicas de ADN a partir de una copia, proceso el cual conocemos como amplificación. Oye, despacio, cerebrito. Ok, clase rápida de biología molecular. El ADN es el material genético que se encuentra en las células de todos los organismos vivos y no tan vivos. O sea, es la famosa molécula de la doble hélice. Esta molécula tiene codificada a lo largo de toda su secuencia las instrucciones para crear a un ser como tú o como yo. Y entre humanos compartimos alrededor del 99% de la secuencia. Es decir, nuestro ADN es un 99% igual. ¿Por qué? Porque todas las funciones básicas están codificadas en ese 99%, mientras que el 1% restante es lo que nos hace diferentes. Y así, con todas las especies del mundo compartimos al menos una fracción de ese ADN, porque algunas funciones metabólicas son similares. Pero bueno, eso es otro tema. Para entender el contexto en el que se desarrolló la técnica de PCR, hay que realizar un viaje en el tiempo y retroceder un par de años, concretamente al año de 1950, cuando Mary Human encontró la primera evidencia de un grupo de proteínas llamadas enzimas de restricción o endonucleasas, mismas que sentarían las bases para catalizar el desarrollo de la tecnología de ADN recombinante algunas décadas más tarde. Las enzimas de restricción se caracterizan por su capacidad de cortar fragmentos de ADN de manera muy específica, y de esas te hablo en otro video que te compartiré en las tarjetas. Para 1953 ocurre uno de los hechos históricos para la genética en el mundo, pues Watson y Crick publicaron la estructura robada de la doble hélice del DNA. Y aquel mismo año fue un parteaguas en la investigación científica y se desencadenó, tú sabes, como la cadena del ADN, así, sí. Toda una fiebre por la investigación en el campo de la genómica. Algunos años más tarde, en 1956, se descubre la primer ADN polimerasa de la historia, aislada de la bacteria E. coli por Arthur Kornberg. Este hecho significó una pieza más en el rompecabezas que años posteriores se complementaría para el desarrollo del PCR. Un año más tarde, el mismo Francis Crick propone la teoría del dogma central de la biología molecular, el cual dicta que la información genética fluye en una dirección, pues es transmitida del DNA al RNA y este a su vez a las proteínas. El entendimiento del dogma central fue muy relevante, pues antes se tenía la creencia de que eran las proteínas las encargadas de realizar la transmisión de los caracteres genéticos de una generación a otra. Pero entonces, ¿cómo podía decodificarse el genoma compuesto por 4 nucleótidos para traducirse en cadenas peptídicas compuestas por 20 aminoácidos distintos? Es ahí cuando en 1965 Marshall Nirenberg, un investigador postdoctoral del National Institute of Health, descifra por primera vez el código genético y encuentra cuáles son los tripletes de nucleótidos o codones que codifican para cada aminoácido. Ok. Si quieres un video al respecto, házmelo saber en comentarios. Ahora vayamos al año 1969, cuando el científico Thomas Brock logra aislar a la bacteria Thermus aquaticus de aguas hidrotermales del Parque Nacional de Yellowstone, descubrimiento que sería relevante para el PCR algunas décadas más tarde. Y como puedes notar, las piezas del rompecabezas se siguen juntando. Para la década de los años 70 ya se tenía una comprensión de cómo el ADN lograba replicarse, y en 1971, aquí viene como que una parte de la historia que me encanta muchísimo, porque Govind Khorana, investigador de la Universidad de Columbia Británica, realizaba experimentos en torno a la síntesis química de oligonucleótidos o secuencias cortas de ADN compuestas comúnmente entre 10, 12 o hasta 20 nucleótidos por secuencia. Sin embargo, el reto principal de Khorana era la síntesis de genes funcionales que codificaran para proteínas complejas. El problema es que la secuenciación del ADN se inventaría casi una década más tarde, y la pregunta era, ¿qué secuencia de nucleótidos codifica a qué proteína? ¿En qué orden iba Khorana a añadir los nucleótidos a estas secuencias?
Afortunadamente, 5 años antes, en 1965, Robert Hawley ya había deducido la secuencia codificante del RNA de transferencia del aminoácido alanina, una secuencia de 77 nucleótidos, lo cual significaría el siguiente reto para Khorana en la búsqueda de sintetizar un gen funcional. Pues como te comenté antes, solo había logrado sintetizar secuencias de hasta 20 nucleótidos. No me detendré a explicar cómo se sintetizaban los oligos porque es tema para otro video, pero te puedo decir que eso representaba un trabajo descomunal, comúnmente de varias horas hombre, para sintetizar una sola cadena de 20 nucleótidos. Entonces, Khorana decidió aprovechar el potencial de la DNA polimerasa de E. coli, que era la que se tenía más estudiada hasta ese momento, e inventó una técnica que llamó Replication Repair, o reparación de la replicación. La nueva técnica de Khorana consistía en diseñar un par de secuencias de 20 nucleótidos, de los cuales 10 eran complementarios entre sí. Así lograba empalmarlos y tener 10 nucleótidos libres en cada extremo, y por medio de la DNA polimerasa y más nucleótidos, construir las secuencias complementarias. Y de esta manera, en el primer ciclo de extensión lograba obtener una secuencia de 30 nucleótidos. Para el siguiente ciclo, Khorana primero desnaturalizaba la cadena recién formada y añadía nuevamente un oligo de 20 nucleótidos en cada extremo, de los cuales 10 eran complementarios a la secuencia en la que se unían, y repitiendo el proceso de extensión con la DNA polimerasa, quedando la nueva cadena con una longitud 20 nucleótidos mayor a la anterior. De esta manera, a lo largo de una serie de ciclos de amplificación, lograba obtener varias copias de la secuencia completa del gen blanco. Así es, amigos, lo que acaban de ver es el precursor de la PCR, una técnica que hasta el momento no era del todo eficiente, era lenta y consumía mucha polimerasa. Resulta que en cada ciclo de amplificación se tenía que añadir nueva polimerasa, ya que esta era desnaturalizada durante el proceso de separación de las cadenas de ADN, volviéndolo un proceso muy complicado que, como te mencioné antes, llevaba muchas horas hombre lograr sintetizar cadenas largas de ADN. De hecho, los mismos investigadores realizaban la manipulación de los tubos durante todo el proceso de amplificación, utilizando baños María a diferentes temperaturas y trasladando los tubos de una temperatura a otra, cosa que solucionaron con mucho ingenio, dando lugar al termociclador, historia que te cuento en este otro video de mi canal. Pero la historia no termina aquí, aún nos falta una década para llegar a lo que conocemos hoy en día como PCR. En 1972, al año siguiente del desarrollo de la técnica de reparación de la replicación, se logró crear la primera molécula de ADN recombinante de la historia. Stanley Cohen de la Universidad de Stanford y Herbert Boyer de la Universidad de California juntaron sus investigaciones en plásmidos y endonucleasas, respectivamente, para clonar secuencias de ADN sintético, creando el primer organismo genéticamente modificado de la historia, y con ello dieron inicio a la era de la biotecnología moderna y el desarrollo de una industria que también vale miles de millones de dólares, la cual te cuento en otro video que te dejaré en las tarjetas. Hasta ese momento, la clonación de ADN era el método más utilizado para obtener más copias de una secuencia. Sin embargo, si alguna vez te ha tocado transformar genéticamente microorganismos como E. coli, sabrás que para obtener clones de tu secuencia tardarías alrededor de una semana. 5 años más tarde, en 1977, se dio otro de los avances científicos y tecnológicos más importantes de la historia de la biología molecular y la genética. En ese año, Robert Sanger desarrollaría la técnica de secuenciación rápida del ADN, y con ello la posibilidad de estudiar esta molécula, entender el origen de algunas enfermedades congénitas debido a mutaciones, y abriendo paso al nacimiento, más tarde, de ciencias como la bioinformática. Y llegamos a 1983, el año en que nuestro personaje principal tendría el viaje más revelador de su vida. Kary Mullis era un químico considerado por la comunidad científica por ser una persona controversial y problemática. Además, era un negacionista del cambio climático, pues creía que este no tiene un origen antropocéntrico, y también negaba que el VIH sea el causante del SIDA. En aquel entonces, el Dr. Mullis trabajaba en Cetus Corporation, una empresa de biotecnología precisamente en la síntesis de oligonucleótidos, y era tan abrumador el trabajo que siempre estaba pensando maneras de realizarlo más eficientemente. Pero en una tarde de abril de ese mismo año, cuando conducía por una carretera de California, tuvo una revelación. Según en las propias palabras de Mullis, a mitad del viaje comenzó a ver en el cielo cadenas de ADN retorcidas que flotaban.
Espeluznantes imágenes azules y rosas de moléculas eléctricas se inyectaron en algún lugar entre la carretera de montaña y mis ojos. Al ver esta imagen, Mullis se orilló inmediatamente y buscó con qué y dónde realizar anotaciones para dilucidar si lo que acababa de ver tenía lógica. Acababa en ese momento de conceptualizar la PCR, una técnica cuyos componentes se tenían completos una década atrás, pero que necesitaba reunir todas las piezas del rompecabezas y ensamblarlas en el orden correcto. Rápidamente Mullis realizó los cálculos y dedujo que, a partir de una sola copia de ADN, si todo funcionaba como esperaba, podía llegar a obtener millones de copias. Solo hacía falta una cosa: validar sus hipótesis. Al tiempo, Mullis llegó con sus compañeros en Cetus y en un seminario presentó la idea, para lo cual, dados sus antecedentes, lo tacharon de loco e imposible. Sin embargo, fue lo suficientemente obstinado para continuar y demostrar que la PCR funcionaba. La PCR es una técnica, como lo mencioné anteriormente, que permite amplificar u obtener millones de copias de una secuencia de ADN a partir de una secuencia blanco, ya conocida. Aquí es donde toma relevancia la secuenciación. Te explico. Para que la reacción se lleve a cabo, debes conocer el tamaño de la secuencia, así como el orden de los nucleótidos que la componen. Y aquí es donde Mullis le dio al clavo con esta técnica, que a diferencia de la reparación de la replicación inventada antes por Khorana, la PCR utilizaba dos secuencias de oligonucleótidos que flanqueaban la secuencia que se buscaba amplificar, uniéndose de manera complementaria en cadenas opuestas y utilizando a la polimerasa para completar el resto de la secuencia. De hecho, para Mullis era tan evidente esto que no podía creer que no se le hubiera ocurrido antes a nadie, aunque también mencionaba que fue gracias al consumo de LSD que le ayudaba a estimular la imaginación, aunque alegó que al momento del viaje revelador se encontraba funcionalmente sobrio. Sin embargo, aún en 1983 la PCR representaba algunos retos. A pesar de ser una técnica más rápida de amplificación, aún dependía mucho del operador para seguir añadiendo polimerasa en cada ciclo, sin mencionar que los equipos de termociclado se inventarían 2 años más tarde. Si te gustaría conocer más a detalle cómo funciona la PCR, te compartiré otro video en las tarjetas. ¿Recuerdas a termos acuáticos? La bacteria aislada en aguas termales de Yellowstone en 1969, pues aquí es donde toma relevancia. La primer polimerasa utilizada en los PCRs provenía de E. coli, y esta se desnaturalizaba al superar los 60 grados centígrados. Entonces surgió la pregunta de cómo es que Thermus aquaticus podría soportar las altas temperaturas de las aguas termales, y si la bacteria podía resistir estos ambientes significaba que su polimerasa también. Es así que en 1985, Susan Stoffel y David Gelfand de Cetus Corporation aislaron por primera vez la Taq-DNA polimerasa, revolucionando aún más la técnica de PCR y abriendo un mundo de posibilidades en la biología molecular. De hecho, la Taq, como se le conoce comúnmente a esta polimerasa, fue nombrada en 1989 como la molécula del año por la revista Science. Al día de hoy existe una gran variedad de polimerasas para distintos fines, que se diferencian por su velocidad de amplificación o la fidelidad a la hora de copiar secuencias, entre otras cosas. Pero si quieres que hablemos de eso, déjame un comentario. Fue y ha sido tal el impacto de la técnica de PCR que esto le valió el Nobel a Kary Mullis en 1993, por lo cual obtuvo una compensación de $600,000, mientras que Cetus, empresa donde la desarrolló y quien era dueño de la patente, decidió venderla a Hoffmann La Roche, una empresa de biotecnología suiza, por la pequeña cantidad de $300 millones, mientras que Kary Mullis, su inventor, recibiría una compensación de parte de Cetus por la cantidad de $10,000. Y estoy convencido de que $300 millones fue una ganga para Roche en aquel momento, pues al día de hoy el mercado de la PCR tiene un valor estimado de más de $12,000 millones anuales y se proyecta que para 2028 este pueda llegar a cerca de los $20,000 millones. Actualmente son unas cuantas las empresas que se disputan más de la mitad del mercado y seguramente has escuchado nombres como Abbott, Agilent Technologies, Thermo Fisher, Merck, Siemens, Promega o Biorad. Los principales usos que se le dan a la PCR son el diagnóstico clínico, la investigación, en las ciencias forenses, la medicina y otras aplicaciones industriales. Además, esta técnica ha sufrido de variaciones, pues hoy podemos encontrar la PCR en tiempo real, PCR cuantitativa o qPCR, la que más auge tuvo durante la pandemia, la PCR isotermal, que promete ser más sensible que la qPCR y utilizar equipo menos sofisticado, la RT-PCR o PCR de transcriptasa reversa,
para amplificar secuencias de ARN, y la PCR digital, que te permite identificar y cuantificar mutaciones en una secuencia. Además, el mercado de PCR está dividido entre equipos como lo son termocicladores de punto final, de tiempo real o para PCR digital, cámaras de electroforesis, fuentes de poder y fotodocumentadores, instrumentos y consumibles como micropipetas, tubos, puntas y guantes, y reactivos como polimerasas, retrotranscriptasas, DNTPs, buffers, primers, secuencias sintéticas, plásmidos y enzimas de restricción que en ocasiones llegan a ser utilizadas en los procesos de verificación de la amplificación. En fin, cada PCR es un mundo y sin duda seguirá habiendo innovación en este campo como lo ha habido en los últimos 40 años. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal para seguir creando contenido como este. También no dudes en dejar en comentarios tus sugerencias de temas que te gustaría que abordemos. Por último, recuerda seguirnos en redes sociales, en todas nos encuentras como @bioemprendiendo. Yo me despido por el día de hoy, recuerda que mi nombre es Héctor Garza y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.